Aleluya. Buenos días, hermanos. La gracia, la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús llene el corazón de cada uno de los que estamos en la casa del Señor y los que están por primera vez o son visitas, nunca habían venido. Bienvenidos a la casa de Dios, Torre Fuerte Iglesia de la ciudad. Oramos por usted, sin que usted lo sepa, oramos por todo el que cruce esas puertas, que pueda recibir el Evangelio, la palabra de Dios, y que Dios en su misericordia le salve y le traiga hacia sí mismo. A los que no había visto todavía, comenzando el año, pues un año lleno de la gracia de Dios le deseamos, y que sea un año de transformación, que nos asemejemos más a Cristo cada día del 2019. Continuemos orando por nuestra isla. Usted sabe el brote de violencia que estamos teniendo. No que sea más de lo que hemos tenido otros años, sino más gráfico, más abierto, más expuesto, más horrible. Y por eso los medios están anunciando tanto y tanto. La ciudadanía está, la gente tiene mucho temor aún en salir, porque obviamente estamos en una sociedad violenta, producto de quebrantar los mandamientos de Dios y de vivir sin Dios. Así que oremos, continuemos orando por Puerto Rico, suplicándole a Dios que traiga un avivamiento sobre nuestra isla y que salve a miles y miles de personas a lo largo y ancho de nuestra isla. Damos también la bienvenida a la gente que está o puedan estar ahora mismo en la transmisión, los que son locales aquí de Puerto Rico y los que usualmente están de Estados Unidos. Bienvenidos. En esta mañana vamos a estar entrando en el tema, ya entramos en el tema de los 10 mandamientos, pero hemos tenido un lapso bastante grande, más de un mes y pico, que no entramos a Éxodo, porque en Navidad hemos estado en la temporada de Adviento predicando sobre la encarnación. Así que hoy nos va a tomar tener que repasar un poquito, pero solamente un poquito, porque no vamos a tener todo el tiempo que quisiéramos para repasar. Pues ya queremos entrar en el tema de los 10 mandamientos per se, y hemos decidido que en vez de hacer 3 sermones que íbamos a hacer de los mandamientos, vamos a tomar un domingo para cada mandamiento. Creo que es importante, nunca lo hemos hecho, nunca hemos tenido en la iglesia una enseñanza completa yendo mandamiento por mandamiento, y queremos tomarnos el tiempo de hacerlo. Hoy lo que vamos a entrar es a Éxodo 20 y nos vamos a quedar en los primeros 2 versos. Hoy todavía no vamos a entrar en el primer mandamiento, sino que vamos a hablar del preámbulo de los mandamientos. Antes de Dios dar los mandatos, y tengamos en mente que Dios los dio Él mismo, hablándolos, y ahorita vamos a abundar en eso. Antes de Él darlos, Él dio un preámbulo, y ese preámbulo es sumamente importante. Si yo empezara con un primer mandamiento sin ver el contexto en que esto se da, no sería de ningún provecho. Así que vamos a leer Éxodo 20, verso 1 y 2, y oramos suplicándole al Señor que nos ayude. Éxodo 20, 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Repito esos 2 versos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, o el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, y por concedernos en el día del Señor congregarnos, adorarte, exaltar tu nombre. Abrimos ahora tu palabra, Señor, tu gloriosa palabra. Te suplicamos que nos ayudes iluminando nuestro corazón. Por favor, alumbra
los ojos de nuestro entendimiento. Danos la gracia de poder comprender tu revelación. Ilumínanos, Señor, esa gloriosa revelación que tú has traído bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Haznos entender, haznos caminar, Señor, en tu palabra. Concédenos entendimiento, claridad en nuestra mente y en nuestro corazón para comprender lo que tú ya has hablado y que así lo podamos vivir, lo podamos poner por obra y practicarlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos estuvieron cuando hablamos del capítulo 19? Si usted recuerda. Gracias. Cuando tocamos el capítulo 19, ¿cuántos? Levante la mano alto para tener un más o menos. Bastante de ustedes que no estuvieron. Eso fue el último domingo que hablamos de Éxodo. No recuerdo la fecha. Yo soy muy malo para las fechas, inclusive el día que estoy viviendo hoy. Pero ¿cuál fue? Noviembre, ¿verdad? Bueno, el último domingo de noviembre, exacto, porque ya desde el primer domingo de diciembre comenzamos con el tema de Adviento. Así que el último domingo de noviembre nosotros tomamos el capítulo 19 completo y tomamos de el 20 hasta el 17, pero realmente no discutimos nada del 20. Lo leímos, pero el propósito era tomar el verso 19 porque el capítulo 19, la realidad es que el preámbulo comienza en el capítulo 19. El preámbulo a la ley, al decálogo, a los 10 mandamientos, que dicho sea de paso, por toda una vida le hemos dicho los mandamientos, pero en el original se llama las 10 palabras. Mandamientos es correcto, pero en el original hebreo lo que aparece es las 10 palabras. Y el capítulo 19 lo que da es un excelente preámbulo junto con los primeros 2 versos del 20, un preámbulo necesario para que nosotros viéramos lo que Dios va a hacer. Y algo bien importante, hermanos, que me van a oír repitiendo, recuerden que la repetición es que está el aprendizaje, y lo voy a repetir y Dios me ayude a repetirlo lo suficiente y lo necesario en todos estos sermones, y a los otros pastores que les toque predicar también en los otros sermones de los mandamientos. Es que la salvación nos ha sido presentada antes de los mandamientos. Eso es sumamente importante, mis hermanos, sumamente importante que entendamos el patrón en que Dios ha hecho esto, el diseño divino de la redención. Fíjate que el diseño de Dios en la salvación no es darnos los mandamientos y que a través de los mandamientos y de nuestra obediencia a ellos seamos salvos. No, ese no es el patrón. Lamentablemente, por pobre entendimiento bíblico, hay cristianos que han entendido eso y están viviendo algo que no es bíblico, que se llama legalismo. Ellos viven bajo la sombra realmente de la ley, tratando de cumplir la ley para a través de la ley tratar de agradar a Dios y tratar de salvarse. Pero la Biblia es tan clara, antiguo y en el Nuevo Testamento, hablándonos de que por las obras de la ley ninguna carne, dice el apóstol Pablo, o ninguna persona será justificada. Pues la ley tiene varios propósitos que vamos a ver con calma adelante, pero nunca fue el propósito de que pudiera salvarnos o redimirnos a través de ella. La ley, los mandamientos, el decálogo trae el conocimiento del pecado, me enseña cómo yo debo andar, me enseña aquello que es recto, aquello que es bueno, como yo debería caminar, pero no tiene el poder de salvarme. Al contrario, la ley lo que tiene es el poder entonces de condenarme, porque lo que tiene luego de darme el mandamiento es que quien quebrante el mandamiento merece la muerte. Y por eso Pablo en Romanos nos habla claramente que todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos muertos espiritualmente, todos por causa de nuestros padres Adán y Eva, que actuaron como cabezas federales en aquel momento representando a toda la humanidad.
todo ser humano nace muerto en delitos y pecados, y cuando comienza a vivir la vida, su inclinación inmediata es quebrantar los mandamientos de Dios, es romper los mandamientos de Dios. Así que vamos a estar repitiendo eso, y por eso es que usted ve cómo Dios nos da la historia de la redención, y Dios toma a Israel, que estaba cautivo en Egipto, esclavo en Egipto, en oscuridad, en tinieblas, bajo la mano poderosa de Faraón, y la nación que en ese momento se consideraría la nación más poderosa de la tierra, imposible ir contra ella, zafarse de ella. ¿Y qué Dios hace? Dios toma a su pueblo, Dios juzga a los dioses falsos de Egipto, Dios demuestra que Él es el único Dios verdadero. Dios toma a Faraón y realmente lo humilla ante todo Egipto, saca a su pueblo, o sea, redime a su pueblo, salva a su pueblo, lo libra de la esclavitud, y luego, para convertirlo en un pueblo verdadero, entonces le da leyes, le da ordenanzas y le da mandamientos. Si usted pone esto al revés, usted no va a poder vivir una vida cristiana donde usted refleje el gozo y la paz de amar a Dios, porque usted siempre va a estar con una psicosis activa por los mandamientos que no cumple. Todos los días usted va a tener mandamientos que usted no cumple, siendo el primero que usted no va a poder amar a Dios como la Biblia pide que amemos a Dios. No podemos hacerlo perfectamente, y vamos a hablar de eso más adelante. O sea, la obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos, es producto de haber sido salvados. Si hoy yo puedo no mentir, es porque Dios me salvó, y producto de la salvación, su espíritu que ha regenerado mi corazón y habita en mí, me habilita para decir la verdad, inclusive cuando decir la verdad me puede traer perjuicio a mí mismo, porque va a traer consecuencias en decir la verdad. Si yo puedo hacer eso, no es por mí, no es por mi bondad inherente, no es por lo bueno que hay en mí, es por causa de que Dios me salvó, me libertó de la esclavitud en que yo vivía, la muerte espiritual, y ahora me ha habilitado para poder obedecer los mandamientos. Pero por causa de la corrupción de mi carne, no los puedo obedecer perfectamente. Pero hay una inclinación en nuestro corazón a querer obedecer la ley de Dios. Por eso no es tan difícil uno conocer en uno mismo la salvación. Porque una persona que no tiene la inclinación y el afecto por la ley de Dios, por querer obedecer los mandamientos de Dios, aunque falle y caiga, pero los quiere obedecer y logra por la gracia de Dios esforzarse en ese sentido, obviamente es una persona regenerada que desea amar a Dios. Pero si hay alguien que, aunque se congrega, su inclinación natural es quebrantar los mandamientos, no tiene convicciones, no le da dolor quebrantar el corazón de Dios, romper los mandamientos y seguir su vida igual, lo único que se congrega o va el domingo a una iglesia, entonces, no necesariamente entonces estamos hablando de alguien que es una nueva criatura o que alguien que es salvo. Es importante que usted vea que Israel, el pueblo que fue salvado, luego Dios le da leyes para que ahora refleje en su vida el carácter de Dios. Porque esos 10 mandamientos o esas 10 palabras lo que hacen es darnos luz del carácter santo de Dios. Dios es santo, la Biblia así lo enseña, y ya hemos enseñado eso los miércoles, lo cerramos ya el tema de la santidad de Dios. Obviamente no para siempre, porque tenemos que seguir hablando de que Dios es santo. Y la expectativa de Dios, el propósito de Dios es que nosotros, su pueblo, seamos santos y que crezcamos en la santidad mientras Él produce en nosotros el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Lo otro que voy a estarles recordando en los sermones y también los predicadores es que la expectativa de Dios con la ley, la que le dio a Israel y la que nos dio a nosotros,
no era la perfección. Eso es claro. ¿Por qué lo vemos claro? Porque dándole la ley, luego le da un sistema de sacrificios. Le da un sistema de sacrificios para poder cubrir los pecados y que el pueblo pudiera vivir delante de Dios. Sabiendo que ellos no iban a poder cumplir perfectamente su ley, Dios provee el medio. Pero todo eso, usted ya lo ha oído, y si no lo ha oído, lo escucha ahora, era solo tipo y sombra de lo que sería la muerte de Jesús en el Calvario, tomando nuestro lugar. Dios sabe que aún nosotros regenerados, viviendo aquí en nuestra carne, no podemos cumplir a perfección sus mandamientos. Por lo tanto, Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario, llevando nuestros pecados, pero no solamente llevando nuestros pecados. A veces solamente decimos una parte: Cristo llevó nuestros pecados, sí, pero Cristo llevó la paga por esos pecados. La ira de Dios, la justa ira de un Dios santo por el pecado, ya fue sobre el justo, ya fue sobre Jesús, para que ahora esa ira ya no tenga que venir sobre mí, aun cuando incumplo uno de los mandamientos. Si estoy en Cristo Jesús, yo estoy libre de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese pecado y sufrió la ira por ese pecado en sí mismo, para librarnos a nosotros. Piense usted cuánto amor tiene Dios para hacer un plan como este. Cuando nosotros hacemos esto al revés y vivimos en el sistema llamado legalismo, hermanos, es como otra esclavitud. Es como si saliste de una esclavitud pero entraste a otra esclavitud, porque al verte ante los mandamientos de Dios, y al ver que por más que te esfuerzas, no puedes en perfección cumplirlos todos, lo que vas a sentir es el peso aplastante de la ley de Dios y de las consecuencias de ella. Y no es lo que Cristo nos llamó. Cristo nos llamó a pararnos frente a la perfecta ley de Dios con la confianza de que Cristo Jesús la cumplió totalmente en mi lugar. Todo lo que yo hoy no puedo cumplir perfectamente, Cristo lo vivió por mí y lo puso en mi cuenta, hermanos. Yo espero que Dios ilumine esto en su corazón. En mi cuenta, por decir una palabra humana que entendamos, en mi cuenta en el cielo está colocado que Cristo obedeció todo en mi lugar, que Él obedeció cada mandamiento, no los 10, los 613 mandamientos de la Torá, Cristo los obedeció en mi lugar. Por lo tanto, cuando el Padre me mira a mí a través de Cristo, me ve como alguien que perfectamente ha cumplido la ley, aunque aquí en los días de mi carne todavía yo peco y fallo. Esa es la única manera de uno vivir una vida cristiana, donde haya gozo, donde haya paz y donde hay una esperanza ciertísima, hermanos. Si para usted la palabra esperanza es so and so, quizás no es la palabra de la Biblia. En la Biblia la palabra esperanza, cuando se aplica a la salvación, cuando se aplica a nuestro estado futuro, está hablando de algo que es ciertísimo, de algo que si usted lo tiene, ya no hay manera de que no ocurra, ya no hay manera de que alguien te lo quite, ya no hay manera de que eso desaparezca, porque lo que Dios hizo, lo hizo de una vez y para siempre. El escritor de los Hebreos dice que con una sola ofrenda Él nos hizo santos, salvó a los santificados o a los que está santificando, una sola ofrenda. Así que la expectativa de Dios no era que Israel pudiera cumplir toda la ley, pero la expectativa de Dios es que Israel le amara, le adorara, se entregara con todo el corazón a Él y que no se fuera tras otros dioses para adorarlos. Esa es la expectativa de Dios con usted y conmigo, hermano. Pero vamos a ver en el próximo sermón, vamos a ver que aún esa expectativa, que pareciera tan mínima, es como el matrimonio. Luis David y Eda se prometieron amarse para siempre. Pues la expectativa
mínima que pueden tener, ¿qué es? No, pues que Luis David no tenga otra mujer y que Eda no tenga otro hombre. Eso es lo mínimo. Hoy día hay algo moderno que se llama matrimonios abiertos. ¿Han oído hablar de matrimonios abiertos? Nos vamos a casar, pero tú sabes, realmente tú puedes salir, el hombre puede salir con otras mujeres, ella puede salir con otros hombres, y los intereses son económicos, juntos hacemos más, tenemos una mejor casa, pero ¿qué atarnos a todas esas reglas bobas? ¿Qué atarnos a eso? Pero eso no es lo que Dios tiene con nosotros, hermanos. Y Dios nos va a mostrar a través de los mandamientos que Él es un Dios celoso. Cuando hablo de Dios celoso, no piense en el celo desde el pecado. Es el celo de aquel que ama y tiene el objeto de su amor, no lo quiere compartir con nadie más. By the way, esa cosa de matrimonio abierto, es bien raro que en nuestra cultura latina venga. Porque otras culturas yo no sé y no quiero ofender a ninguna cultura, pero otros hombres de otras culturas son un poquito más abiertos en unas cosas, pero los hombres latinos es bien difícil que nosotros queramos compartir nuestra esposa con 3 tipos más y que ella regrese a casa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Te fue bien con Brad? Piénselo. O una mujer latina, lo mismo. Imagínelo, piénselo ustedes. Es impresionante. Así que, habiendo plantado un poquito de ese repaso y de aquellas cosas que vamos a repetir, porque tenemos que hacerlo cada vez que vayamos a un mandamiento, tenemos que volver a repetir que ese mandamiento frente al cual estamos, Cristo lo cumplió perfectamente por nosotros y que ahora también nos ha dado su Espíritu para ayudarnos a nosotros obedecer. Eso es clave, ayudarnos a nosotros obedecer el mandamiento. Entonces, esos 2 versos son como quien dice el final del preámbulo para Dios hablar las 10 palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Es importante entender que en un verso tan simple tenemos un punto que entender. Moisés estuvo hablando por Dios al pueblo. Moisés es, ¿verdad?, el intermediario, el intercesor, y él le hablaba al pueblo, pero en este momento hubo un cambio. En este momento trascendental de la historia de la redención, donde Dios va a traer sus mandamientos, que los va a poner gráficos, porque déjeme explicarle algo rapidito. Los mandamientos de Dios aquí los vamos a ver expresados gráficamente, pero tenga claro que desde el huerto del Edén, la ley de Dios y el carácter de Dios siempre ha estado, entiéndalo bien. Adán, una vez que conoció a Dios, en su corazón tenía el entendimiento del carácter de Dios y de lo que Dios le pidió. Desde el principio Dios ha puesto en el corazón del hombre un temor reverente por el hombre, un temor santo por el hombre. Fíjese que cuando Adán quebranta el mandamiento que Dios le dio, inmediatamente tuvo temor, horror, se escondió, perdió su comunión con Dios e inmediatamente se escondió. Él sabía que había hecho lo incorrecto, sabía que había quebrantado conscientemente, voluntariamente la ley de Dios, el mandamiento que Dios había colocado dentro de su corazón. En este momento histórico, Dios lo que va a hacer es tomar su carácter y revelarlo a través de su ley, mostrar su santidad y cómo Él quiere que el hombre viva. Por lo tanto, hace una diferencia entre
que Moisés estaba hablando al pueblo, pero ahora el que está hablando es Dios. Yo quiero que usted ponga este cuadro gráfico en su mente. Dios le habló al pueblo directamente. No estamos hablando aquí ya solo de la nube. No estamos hablando aquí ya solo de la columna de fuego. No estamos hablando aquí ya solo de pan o maná del cielo. Aquí estamos hablando, hermanos, de la voz de Dios siendo oída por todo el pueblo. Y usted sabe que la Biblia nos dice que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, para acomodar toda esa gente, fuera que fueran 1,000,000 o algo más de 1,000,000, necesitaban tomar el valle. Entonces piense lo que está ocurriendo allí en el monte Sinaí, el espectáculo de luces en cuanto a los rayos que están cayendo y la voz de Dios que tiene que llenar todo el valle con autoridad para que todo el pueblo escuche. De hecho, de esta escena se nos dice que el pueblo estaba espantado y temblando. El pueblo estaba temblando, hermanos. Yo sé que nuestra generación hemos echado a un lado el temor a Dios y hemos querido hacer la iglesia tan user friendly que la gente no viene a la iglesia a sentir temor de Dios. Yo quiero decirle algo, hermanos. La Biblia es tan clara. Uno oye las noticias. Ay, tenemos miedo, están matando gente. ¿Sabes lo que la Biblia dice? No tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Tenle miedo al que puede tomar el alma y echarla en el infierno. Y yo le tengo noticias de ese verso. No está hablando del diablo, está hablando de Dios. Dios, hermanos, es inspirador de temor reverente en su santidad perfecta. Y esta gente estaban oyendo la voz de Dios. Piénselo, todo el pueblo escuchando, retumbando en sus oídos cada una de estas palabras. Para algunos era insoportable. De hecho, después de esto, el pueblo llamó a Moisés y le dijeron: Moisés, vamos a hacer algo. De ahora en adelante, tú habla con Dios y luego ven y decláranos lo que Dios te ha dicho. Ya no queremos. Qué raro, hoy todo el mundo quiere que Dios le hable. A veces me pregunto, ¿será Dios lo que tanto oyen todos los profetas que oyen y oyen y oyen? Porque esta gente oyó y dijo: no quiero oír más a Dios. Mejor vete tú con él allá al monte, baja y dinos tú lo que Él quiere que hagamos. Entonces, es importante este primer verso, que parece que no dice nada ahí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, piénselo, hermano, Dios consideró esto tan importante que no permitió que el mediador trajera estas palabras primero. Dios las comunicó directamente al pueblo. La voz de Dios, hermanos, trayendo la escritura, trayendo la palabra viva, trayendo su ley y sus mandamientos al pueblo. Por supuesto, estamos claros que Dios conoce todas las cosas. Y Dios conocía que en nuestros días viviríamos tiempos diferentes. Hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos de anarquía. Estamos hablando tiempos donde cada cual, como en el libro de los jueces, si usted ha leído el libro de los jueces, hace lo que quiere, lo que le viene en gana. Estamos en tiempos donde la autoridad es un problema.
para la gente. Y sutilmente un montón de tendencias han entrado en nuestra sociedad y entran en la iglesia para evitar la autoridad en cualquier área. La gente no quiere respetar la autoridad. Dios, glorioso y santo, habló él mismo estas palabras para que luego no hubiesen equivocaciones de que si Moisés dijo, Moisés no dijo. Dios dio la ley a su pueblo, habló directamente a su pueblo. Nadie luego podría decir, no entendimos, no escuchamos. Dios habló con claridad estos grandes mandamientos que representan su voluntad. Dios está diciendo, esta es mi voluntad para ti. Eso es lo que yo quiero que tú vivas. Así yo quiero que tú vivas respecto a mí y respecto al prójimo. Así quiero que me adores. Así quiero que me tengas a mí primero que ninguna otra cosa o persona. Es así que vas a vivir. Es así que vas a amar a tu prójimo. Dios directamente lo trajo, hermanos. Por lo tanto, comprendemos la importancia de lo que aquí va a continuar. Recuerde que el libro de Éxodo lo podemos dividir en dos grandes secciones, dos mitades, los primeros capítulos hasta el 19 y después del 20 hasta el 40. Lo que vamos a tener ahora es la aplicación de esa ley en el pueblo y en la vida religiosa del pueblo, en la vida de adoración. Dios le va a enseñar a esta gente cómo adorar a Dios, cómo acercarse a un Dios santo, cómo adorar a Dios, pero también les va a enseñar cómo vivir en comunidad, cómo vivir. O sea, de los 10 mandamientos se desprende todos los otros mandamientos, ya sean ceremoniales o ya sean leyes civiles, todos se desprenden de estos 10 mandamientos. Bien importante que comprendamos que Israel no podría sobrevivir como nación si Dios no llega a darle esta ley. No hay manera. Y para que veamos que la ley de Dios ya estaba establecida en el corazón de los hombres sin detalles como los que tenemos aquí. Usted recuerda que cuando Jetro visitó a Moisés, ¿qué Moisés estaba haciendo? Moisés se sentaba desde el alba hasta el anochecer juzgando al pueblo, o sea, juzgando entre los casos que le traía al pueblo. Y dice que juzgaba al pueblo y les enseñaba leyes y estatutos. ¿Cuáles leyes y estatutos? Si no se habían dado todavía. Los leyes y estatutos que Dios había puesto en el corazón de los hombres. No habían 10 mandamientos, pero todo el mundo sabía que no debía robarse la cabra al vecino. No estaban los 10 mandamientos ni el mandamiento de no robar, pero ya el conocimiento de Dios en el corazón del hombre le hacía entender: yo tengo que respetar el derecho de mi vecino. Por eso entonces venían a Moisés, porque entonces venía este hombre, me robó la cabra. Entonces Moisés tenía que mostrarle: tú no puedes robarte la cabra, mi hijo, tienes que devolverle la cabra. Ahora, cuando Dios trae sus mandamientos, entonces ahora su carácter ilumina cada una de estas palabras y nos muestra a nosotros lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, la forma en que debo vivir, hermanos. Es simplemente lo que nos muestra la ley, mostrándonos obviamente nuestro pecado. Segundo, el segundo verso simplemente dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Yo soy Jehová tu Dios. Piensa por un momento esto. Dios está hablando. Ellos están espantados, oyendo claramente la voz de Dios retumbando como trueno. ¿Usted cree que era necesario que Dios le dijera o comenzara su discurso diciendo: yo soy Jehová tu Dios? ¿Quién más les podría estar hablando?
¿Quién más podría estar haciendo esto que está sucediendo en el Sinaí con lo que estaba pasando allí? ¿Por qué Dios tiene que recordarles otra vez quién es Él? Recuerde una vez más, hermanos, antes de los mandamientos, Dios trae este preámbulo para que usted entienda que Él es el Señor y que Él te redimió a ti antes de darte leyes, antes de darte ordenanzas escritas en tablas de piedra. Primero Dios te sacó, te redimió, te buscó en tu muerte. Tú no buscaste a Dios, yo no busqué a Dios, Dios te buscó a ti. Él te sacó de la muerte espiritual, de la ceguera, de la sordera, y te trajo hacia sí mismo, te trajo hacia su Hijo. Cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando tú y yo no merecíamos nada más que la muerte eterna y la ira de Dios, Él nos amó y nos libertó. Y luego de eso, entonces nos ha dado leyes, pero no solamente nos dio leyes, ha puesto su Espíritu en nosotros para que podamos obedecer. De manera que cuando yo puedo obedecer, debo dar gloria a Dios que puso su Espíritu en mi vida, y que por su Espíritu en mi vida ahora yo puedo obedecer los mandamientos de Dios. No en perfección, pero podemos crecer en nuestra obediencia. Y debemos seguir pressing on, como dicen los gringos, presionando y empujando hacia el frente por la gracia de Dios, para crecer en nuestra santificación, para crecer en parecernos más a Cristo. Entonces es interesante que Dios le diga a ellos otra vez: hey, yo soy Yahweh. Esta no es, el apodo de esto es la ley de Moisés. Esta no es la ley de Moisés, esta es la ley de Dios. Obviamente se le apodó la ley de Moisés porque él fue el mediador. Pero Dios lo que le está diciendo es: esto viene de mí. Esta es mi voluntad. Esto es lo que yo deseo. Mira, hermanos, hay un montón de cosas de la vida que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Esté claro en eso, ni usted tampoco. Pero yo sé que la voluntad de Dios es que usted no robe las cosas de su trabajo. Eso no hay que preguntarlo. Yo no tengo que decir: Señor, envíame un profeta para saber si yo debo llevarme esta resma de papel o no. Si tú le envías a un profeta, en los próximos 5 minutos yo me la voy a llevar. Tú necesitas un profeta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya está aquí, expresada en el mandamiento de no robarás. También pasó por una resma, no, pero un clip. No, un clip tampoco. Los clips los venden en los office supplies. Y tape, tampoco tape. Grapas, tampoco grapas. Todo lo que en su trabajo se compra es para el trabajo, no es para las asignaciones de nuestros hijos. Y diga todo el pueblo. No tiene que levantar la mano, pero piense entre usted. ¿Usted se ha robado algo del trabajo? No, ahora. Hay inyecciones que yo puse con jeringuillas robadas. Ay, mi madre. Ve Dios lo que le pudiera pasar a esa persona, yo con jeringuillas robadas de mi trabajo. Había que para ayudar a la gente, pero yo robaba como Robin Hood. Dame acá y ayudo a la gente. Eso no me justifica para nada. Él es el Señor, hermanos. Oye, ¿por qué Él me tiene que dar mandamientos a mí? ¿Por qué? Porque Él es tu dueño. Porque Él es tu dueño. Simplemente. Yo le voy a decir algo. Todos nosotros, aunque usted ahora pudiera luchar con religiosidad, todos nosotros peleamos con el que haya mandamientos sobre nuestras vidas. Peleamos con que haya que hacer las cosas de cierta manera, que yo no pueda hacer el bypass como yo quisiera. Por eso es que nuestra mente elucubra o
crea tantas maquinaciones para justificar nuestro pecado. Entonces tratamos de justificar nuestros pecados, tratamos de ponerle otros nombrecitos, eufemismos, achicarlo, ponerle un nombre diferente. No, eso no es robar, es un prestamito. No es ningún prestamito ni prestamito. No, yo no mentí, yo solo manipulé la verdad. Yeah, I know. Lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Yo recuerdo, creo que le comenté esto varias veces, pero hay gente nueva. Mamá, ya le dije, después de los 50 y pico los cuentos van a ser repetidos. Cuando yo trabajaba en el Fondo del Seguro del Estado, en Santurce, por estar haciendo, pero mire cómo me voy a justificar, por estar haciendo el bien, atender a un paciente, ya cuando dieron las 4:30 y todo el mundo se despinta, pero yo, el cristiano, se quedó a atender al paciente, a ponerle su inyección de relajante muscular para que no se quedara todo al otro día sin ponérsela. Pero el agua se había ido y yo no lo sabía, y después que puse la inyección y el hombre se fue, abro la pluma, no hay agua. Y yo entonces usé sanitizer y me fui. La pluma se quedó abierta. El agua llegó. Y cuando yo llegué al otro día, a las 7 de la mañana, veo que hay gente afuera que no pueden entrar a la sala de emergencia. ¿Qué es lo que está pasando? Agua está saliendo por todas partes. ¿Quién dejó la pluma abierta? Hasta miré la gente. No me atreví, hermanos, de verdad. Allí se habían dañado cosas y todo. No me atreví. Hoy, no sé si me atrevería tampoco, pero sé que el Espíritu de Dios me ayudaría. Anyway, ¿por qué él tuvo que recordar esto? Porque quien me lo está pidiendo es el Señor que me amó, hermanos. Piénselo. No, yo sé que a veces cuando uno habla de la santidad de Dios, los cristianos, cuando yo hablo de este temor, sí es temor, pero recuerde, yo le tengo temor, pero es a alguien que me ama. Mi temor reverente es porque su carácter es único, separado, es algo trascendental, pero el Señor les hizo saber, yo soy el Señor. ¿Sabes lo que te estoy diciendo cuando te digo que yo soy Yahweh? Pero yo fui el que te saqué de la esclavitud. O sea, antes de darle un mandamiento, le está diciendo, el que te va a dar los mandamientos es el que te sacó de la esclavitud, el que te libertó, el que es tu redentor. Entonces eso cambia toda la ecuación, porque no es ahora Dios que me está diciendo, no, ahora yo te voy a poner tus mandamientos, si tú los cumples, entonces es que yo te voy a amar. No, le está diciendo, yo te amé tanto que te saqué de la esclavitud cuando tú no lo merecías, y ahora te doy mis mandamientos para que me sirvas, para que me honres, para que me adores. Pero yo soy el Señor que te redimí, que te saqué de la esclavitud. Por lo tanto, debemos entender que el que nos está dando los mandamientos es el Señor, es el Redentor, pero finalmente es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Quien me está dando estos mandamientos es nuestro Padre. Yo le quiero decir esto ya finalizando el sermón. Porque Dios, uno habla de Dios como Padre y a lo mejor uno, sí, a lo mejor eso es un título que le dan. No, Él es Padre. Y cualquier imagen buena de Padre que usted tenga aquí en la tierra, palidece. No se compara a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Por eso cuando hablamos de mi Padre dándome mandamientos, Él no me está dando mandamientos para fastidiarme la vida.
Él no me está dando mandamientos para hacer mi vida una carga horrorosa, no. Él me está dando mandamientos. Y escuche esto, porque los salmistas y otros llegaron a esa conclusión. Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día está en ella, o es ella, mi meditación. Piénselo. Un hombre diciendo, Jehová, cuánto amo yo tu ley. Está diciendo, cuánto amo tus mandamientos, cuánto amo tus estatutos. Todo el día, ella, tu ley, tus preceptos, mandamientos son mi meditación. ¿Cuánto pensamos nosotros en esto, hermanos? ¿Cuánto pensamos nosotros en lo que es agradable a Dios, en lo que es bueno, justo, puro, amable? En las cosas que hay virtud. ¿Cuánto dedicamos nosotros a meditar en verdad? Como en este día, ya habiendo sido salvado, sabiendo que yo nada de lo que hago es para sencillamente estar mejor con Dios, sino para obedecerlo y parecerme más a Cristo. ¿Cuánto ocupa eso nuestra meditación? ¿Cuánto ocupa eso nuestra devoción? ¿Cuánto ocupa eso nuestra vida? Por eso es que cuando empiece Dios a dar los mandamientos, ¿por dónde usted cree va a comenzar? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno puede decir, oh, por mí, si llueve, decían en mi casa, que escampe. Porque yo ni adoro a Buda, ni a Krishna, ni a Mahoma, ni a ninguna de esas cosas. Yo adoro al Señor, yo no tengo otros dioses. Sure. Para el domingo que viene, piense en su devoción durante la semana. Prepárese para el sermón, hermanos. Piense, ¿qué otros dioses puedo estar yo adorando? Claro, ya no se va a llamar Baal, hermanos. Se llama Plaza Las Américas. Se llama dinero. Ya no se va a llamar acera. Ahora se va a llamar placer. Ahora se va a llamar gula. Ahora se va a llamar comodidad. ¿Cuánto usted invierte su vida en estas cosas? Si usted lo medita y yo lo medito, va a ser sorprendente cuántos dioses tenemos delante de Dios. Delante de Dios. Recuerda el matrimonio abierto. Algunos de nosotros lo que le hemos dicho a Dios es, yo te amo, pero entiéndeme, esto tiene que ser un matrimonio abierto. Yo te amo y yo voy a estar los domingos allí y te voy a adorar y voy a contribuir con lo que pueda para tu obra, pero entiende que hay otras cosas que yo le voy a entregar mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más de mi vida que a ti. Y vamos a justificar esas cosas, las vamos a justificar para traerlas delante de Dios, pero Dios siempre dirá, ¿no? Yo soy Dios celoso. No tendrás otros dioses delante de mí. Ninguno. Y eso van a ser sermones fuertes, yo lo sé. Sermones fuertes. Porque piénselo, ¿cuánto un padre moderno puede sacrificar en tiempo y esfuerzo con sus hijos para llevarlos a deportes, para llevarlos a lo que ellos creen que le va a pagar la universidad, a lo que ellos creen que le va a resolver la vida, a lo que ellos creen que los hará mejores? ¿Cuánto sacrificio y cuán casual es para esa misma familia el día del Señor? ¿Cuán casual es venir o no venir?
Cuán casual es criarlos en el temor de Dios. Entonces preguntémonos, ¿tenemos otros dioses o no tenemos otros dioses? Claro que los tenemos, hermano. Claro. Nosotros no estamos criando hijos para Dios. Nosotros estamos criando hijos para el sistema del mundo. Y les enseñamos y les decimos, no, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tienes que preocupar, por esto y esto y esto y esto, preocúpate por esto. ¿Cuánto tiempo sacamos para decirles, Jehová es Señor, te creó, tiene una voluntad sobre tu vida? Piénselo y hablamos el domingo.